بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Tenemos la intención de estudiar un texto muy beneficioso, nuevo, sobre la creencia islámica básica, el credo islámico básico. Y empecemos hoy, intentamos de estudiar durante posiblemente el resto de este mes, inshallah. Hemos estudiado mucho de eso el verano pasado, pero eso es un nuevo texto y también tiene énfasis en otras cosas y espero que será muy beneficioso para nosotros todos. En el nombre de Dios, el más compasivo, el que concede gracias especiales, el credo islámico básico por Sheikh Muhammad al-Bashar, extraído de Ashal al-Masalik, que es este libro. Es un texto muy beneficioso. Capítulo sobre los principios fundacionales de la religión y lo que es obligatorio para el mukallaf. Entonces, cuando habla de la creencia básica, está hablando de la primera obligación del Islam y la obligación más importante de todas las obligaciones. Y dice que eso es lo que es obligatorio para el mukallaf. El año pasado hemos hablado muchas veces del concepto de taklif y de persona que tiene taklif, que se llama en árabe mukallaf. Y hablamos un poco sobre eso. Si puede, yo creo leer la ciencia de los principios fundacionales de la religión, Ilm Usul al-Din. Es uno de los nombres que se le da al estudio de los fundamentos de la creencia islámica, al-Imán. Se llama también la ciencia del credo, la ciencia de la unicidad de Dios, Ilm al-Tawhid, y también Ilm al-Kalam. Se la denomina la ciencia de los principios fundacionales de la religión porque todas las creencias y las prácticas islámicas están basadas en ella. Entonces, lo que vamos a estudiar son las cosas más importantes de todo en nuestra religión y por eso también es la fundación de toda la religión del Islam. Muy, muy importante. Hemos utilizado aquí la palabra mukallaf y eso es porque es difícil encontrar una palabra en castellano o en inglés que da el significado completo de esta palabra, ¿no? El mukallaf es la persona que tiene taklif. Taklif significa literalmente en árabe imponer un peso, algo que es pesado, es difícil. Kulfa. Y la kulfa aquí, la cosa pesada, es la responsabilidad de conocer a Dios y obedecer a Él. Pero también las palabras mukallaf, taklif, todos tienen un raíz en el árabe que es kaf lam fa, kalifa, que significa amar. Yani kalifa shay
معناه يعني el significado de كلفة الشيء es de querer una cosa, de querer a alguien, de amar por un amor completo. Entonces es muy interesante porque culpa, que es una dificultad pesada, tiene su origen en el hecho del amor. Y eso indica que las obligaciones que tenemos en el Islam, que son difíciles y son pesadas, pero también para nosotros son cosas de amor. Y por eso no son tan difíciles. También encontramos esta realidad en muchas cosas en la vida, ¿no? Por ejemplo, la mujer que da luz y tiene un hijo o hija, eso es muy difícil, es muy pesado, pero es también para ella trabajo de amor. El médico, por ejemplo, que trata a la gente y intenta de abrir para ellos las puertas de la salud, eso es un trabajo muy pesado, muy difícil. Pero si es un médico sincero, como por ejemplo nuestro hermano Bashir y sus compañeros, es también trabajo de amor. Entonces también la dificultad que tenemos en esta religión es para nosotros cosa de amor, algo que queremos hacer. El mukallaf es cualquier persona, hombre o mujer, con responsabilidad y autorización moral y legal. Entonces, hay dos elementos muy importantes. El primero es responsabilidad. Y hay varios niveles de taklif. Por ejemplo, toda la gente que tienen edad y razón y han oído algo del mensaje profético, ellos tienen responsabilidad en frente de Dios. Eso es un elemento y puede ser algo que destruye a ellos. También hay otro elemento que es aceptar esta responsabilidad, de sumirse a esta responsabilidad. Y por eso decimos que cualquier persona con responsabilidad y autorización, porque cuando aceptamos la responsabilidad de taklif, tenemos con ella también autorización de hacer las cosas. Por ejemplo, cuando nosotros rezamos en la oración, cualquier persona que entra en la mezquita puede entrar en la oración con nosotros, ¿no? Ponerse a pie y hacer todo lo que nosotros hacemos, y nosotros vamos a llamar a esta persona de entrar en el Islam, y él o ella lo hace por honor, ¿no? Por respetar a nosotros. Pero eso no es aceptable en frente de Dios, porque hay condiciones. Tienes que creer en Él, tienes que declarar su unidad y tienes que declarar eso en frente de la gente públicamente, no es verdad, y por eso tienes después autorización. Ahora puedes rezar, ahora puedes ayunar. Eso es muy importante. Entonces, como mukallaf, tú tienes la posibilidad de complacer a Dios, de acercarte a Dios. Es una autorización muy, muy importante, muy grande. El mukallaf entonces es cualquier persona, hombre o mujer, con responsabilidad y autorización moral y legal ante Dios. Taklif, que es el nombre, el nominal, que significa responsabilidad y autorización moral y legal, aparece cuando se cumplen 3 requisitos. Y ellos son, primero, ser mayor de edad. Es decir, que salir de la, ¿cómo se dice? Childhood. Niñez. ¿Ah? Childhood.
niñez de la niñez, y entrar en la vida de los adultos, ¿no? Ser mayor de edad. Y 2, tener uso de razón. La razón es completo, es sano. Y 3, recibir y aceptar el mensaje profético. Entonces, y eso es la cosa más importante, pero aceptar y entender el mensaje profético, eso no se puede hacer sino después de mayoridad y también de razón sano y completo. Entonces, cuando tenemos teklif, edad, razón, y hemos oído la llamada del profeta, entramos en teklif, ¿no? Y si aceptamos la llamada del profeta, tenemos no solamente responsabilidad en frente de Dios, pero tenemos también autorización de trabajar, de complacer a Él. Y dice otra vez, la primera obligación, la obligación más importante de todas para el mukallaf es conocer a Dios. Y conocer a los profetas, y conocer a la realidad, la estructura de la realidad en este mundo. Eso es creencia. Una cosa muy, muy importante, es también una ciencia riquísima, y nosotros solamente hablamos aquí de cosas muy básicas que cada musulmán o musulmana tiene que entender y aceptar, inshallah. Dice después, أول واجب على المكلف معرفة الله يقينا فاعرفي. La primera obligación vinculante para el mukallaf es conocer a Dios con certeza. Por lo tanto, adquirid ese conocimiento. Hace esta obligación. Y dice aquí unas cosas. Primeramente, la creencia para nosotros no puede ser vinculada con algo de dudas. Hay que ser algo firme, algo claro, algo que creemos con certeza. Y por eso todas las cosas que vamos a estudiar es muy importante conocerlos, y si hay dudas o cuestiones es nuestra responsabilidad de preguntar, ¿no? Y de entender. Y si yo, por ejemplo, tengo algo de certeza en este asunto, eso no basta para ti. Tú también tienes que coger este conocimiento de manera que es cierto para ti. No hay duda, no hay dudas. Entonces también tiene que ser con certeza, y también tiene que ser un conocimiento de Dios. ¿Eso qué significa? Dios no podemos conocer su realidad última, ni en este mundo, ni en otro mundo. Él no es semejante a nada, a nadie en este mundo. Y nosotros conocemos la mayoría de las cosas por alegoría, por semejanza entre las cosas. Entonces, ¿qué significa conocer a Dios? Y conocer a Él de una manera cierta. Y aquí estamos hablando solamente de conocer unos de sus atributos. No es conocer a su esencia. Su esencia es el secreto más grande que hay. Podemos acercarnos a su esencia, pero su esencia no se puede conocer por las criaturas, ni en este mundo, ni en otro mundo. Es algo imposible. Pero tenemos que conocer a sus atributos. Y aquí, nuestro conocimiento de Él es un conocimiento de 13 atributos muy importantes.
Dios tiene infinitos atributos, no tiene solamente 13, pero por el ijtihad, por el trabajo de los sabios del Islam durante siglos y siglos, más que 1400 siglos, ellos tienen algo de consenso, que hay 13 atributos muy importantes que cada musulmán tiene que entender, tiene que poder definir. Y eso es suficiente como conocimiento cierto de Dios. Existencia y preexistencia, sempiternidad, autosuficiencia, dissimilarity. Dissimilarity, como utilizamos, disimilaritud, disimilitud y unicidad. 6, y después la vida, el conocimiento, la voluntad, el poder, oír y ver. Eso es suficiente. Los atributos de Dios son mucho más, son infinitos, pero esos son los atributos más básicos. Y conocer los atributos, entender su significado, creer en ellos, eso es de las cosas más altas que hay, y eso es el puerto para conocer a Dios. Eso es la fundación muy básico. Entonces, eso es el conocimiento legal. Hay conocimiento que es mucho más alto, mucho más profundo, pero no es más que legal. Pero ahora todos los musulmanes tienen que entender los atributos básicos, ¿no? La primera obligación vinculante para el mukallaf es conocer a Dios con certeza. Por lo tanto, adquirid ese conocimiento. La religión profética del Islam nos impone varias obligaciones, pero lo primero y primordial es obtener un conocimiento certero de Dios, de los profetas y de la estructura básica de la realidad respecto a los mundos visibles y no visibles que nos rodean. La primera y principal obligación significa obtener un conocimiento certero de los 13 atributos básicos de Dios que hemos hablado de ellos antes de un poco. No significa alcanzar el conocimiento de la esencia de Dios. Eso no es posible, ni aquí ni en el jardín, que está más allá de la cognición humana en este mundo y en el siguiente. Los atributos de Dios son infinitos. No están limitados a estos 13 atributos básicos, pero son esenciales para expresar una correcta comprensión de la divinidad de Dios. Eso es muy importante. Y todo eso es hablar de manera legal, ¿no? Eso es la responsabilidad legal básica. Y siempre por la ley profética hablamos de las cosas más básicas, los fundamentos. Este conocimiento del credo obligatorio debe ser certero. Es necesaria una adecuada reflexión y un correcto aprendizaje de tu parte. No es suficiente que tu profesor lo tiene, ¿no? Tú tienes que entenderlo. Para que no quede ninguna duda en tu corazón sobre la perfecta existencia, majestad y belleza de Dios. Después dice en el segundo verso, إنما العالم طر حادث والله
qadim, wallahu mawjudun qadimun warithu. Dice, todo en el mundo, en su totalidad, no es nada más que algo temporal. Y Dios es existente, preexistente, y de la creación Él es eterno heredero. Salam alaikum, Maimuna. MashaAllah. ¿Qué aquí? MashaAllah. Entonces empezamos aquí. Habla aquí de muchas cosas y queremos hablar del primer parte de este verso porque es la cosa más importante en todo la poema. Todo en el mundo. Se puede también el mundo todo el mundo. Dice innamal alamu. No dice en el mundo, dice el mundo en su totalidad es nada más que algo temporal. Definimos el mundo, el alam, como aquello que abarca todo lo que existe que no sea Dios. Es decir, excepto a Dios. Todo lo que existe, que es visible o no visible, que no es Dios, eso se llama mundo. O en el árabe, el alam. Por lo tanto, el mundo incluye el universo que vemos y otros mundos o otros universos posibles que no vemos, que pueden existir. Incluye el jardín, que existe para siempre, pero tiene un comienzo. El fuego también existe para siempre, pero tiene un comienzo. El trono de Dios, que es la cosa más grande en la creación. Sus ángeles, las estrellas, los planetas, la tierra y todo lo que hay en ella. Todo eso se llama mundo. Hay Dios y hay mundo. Hay Dios y hay creación. La creación es el mundo. Todo lo que no es Allah. Se lo llama el alam porque es un signo permanente, alama, de la existencia necesaria de Dios. Las palabras árabes son riquísimas y la palabra de mundo, el alam, es de las palabras más increíbles en la lengua, porque nuestra palabra para mundo indica que el mundo tiene un propósito, y su propósito es indicar la existencia del ser necesario que es Dios. Entonces el mundo, el alam, es alama, es aya, es signo permanente para siempre. En cada parte, las cosas más insignificadas y las cosas más grandes, ¿no? El átomo, ¿correcto? ¿Ah? Has dicho el primero y correcto. Átomo. Español, muy difícil. En inglés, siempre no hay A, E, I, U, A. Cada palabra tiene A. ¿Qué sonido es eso? Pero en español, A, E, I, U. Es muy importante. Y Mandinka, la misma cosa. Mandinka de África, cambiar el sonido de fuera. La palabra se cambia y es terrible. ¿Qué has dicho? ¿Estás hablando de qué? El desayuno. No, tú has dicho otra cosa, ¿no? Entonces, el alam, todo el mundo es alama, es signo permanente en tu corazón, en tus ojos, de la existencia necesaria de Dios. Lo finito señala lo infinito. Eso es muy importante, es una regla de las reglas del intelecto. El finito señala lo infinito. Lo temporal señala lo no temporal.
es decir, lo preexistente, Dios, el ser necesario. Entonces, mundo, alam, hemos hablado de eso, todo en el mundo, todo en la creación, el jardín, los ángeles, el fuego, las estrellas, la energía, todo el mundo o todo en el mundo en su totalidad es nada más que algo temporal. Entonces, después hay que hablar un poco sobre la palabra temporal. ¿Qué significa? Temporal, que en árabe es hadith, hadith. En castellano significa que también tiene una existencia en el tiempo, que tiene una existencia en el tiempo. Todas las cosas temporales están delimitadas en el tiempo y el espacio. Es decir, están vinculadas al tiempo y al espacio. Nuestra palabra temporal indica eso, ¿no? Que existe en tiempo, tiene tiempo, es vinculado con tiempo. La palabra árabe es un poco, yo creo, más exacta. Indica algo que es un corolario necesario de temporalidad. Y eso es que tiene comienzo. La palabra árabe hadith significa la misma cosa. Significa que la cosa existe en tiempo y espacio. Pero significa existir después de no haber tenido existencia. Entonces, añada esta dimensión muy importante del concepto. Hadith significa existir después de no haber tenido existencia. Todo lo que es hadith debe tener necesariamente un comienzo. Entonces, eso es el concepto más importante de nuestro concepto de temporalidad. Que la cosa tiene comienzo. Y cuando pensamos en los tiempos y temporalidad, estar en tiempo indica que tiene delimitación en tiempo, tiene entonces comienzo. Pero para nosotros queremos siempre hacer muy claro que las cosas temporales son cosas que tienen comienzos. Aquí de las cosas también muy importantes es que la cosa que tiene comienzo no es necesario que tiene término, que tiene final. ¿Okay? Mucha gente dice que tiene comienzo, entonces también tiene final. No, puede ser. Su comienzo es una posibilidad. Es posible para la cosa de comenzar, de estar, o de no estar, es decir, no haber comienzo, no tener comienzo. Pero cuando comienza es por causa, es por causalidad, es por el poder de Dios. Entonces es contingente, necesita su causa. Y su causa, que es la voluntad de Dios, puede dejar la cosa en existencia para siempre. Entonces el jardín existe para siempre y tú también existes para siempre. Tu espíritu, tu ruh, tiene comienzo, es algo creado, pero tu ruh tiene 5 mundos. Un mundo antes de este mundo, que es el mundo de los espíritus, de mucho tiempo. Y nosotros fuimos espíritus, en cuerpos, pero cuerpos muy pequeños, y no como los cuerpos que tenemos aquí. El espíritu siempre tiene cuerpo. Y después estamos en este mundo como niños y como adultos y como gente, ¿no? Con estos cuerpos que tenemos. Y después hay el barzakh, el interespacio,
La vida entre este mundo y entre la resurrección, que es para la mayoría de la gente miles de años y mucho más real que este mundo. Debajo de la tierra, encima de la tierra y también en el cielo, pero nosotros no vemos. Ellos viven en una realidad completa con sus espíritus y después resurrección con nuevo cuerpo, nueva vida y después el jardín o el fuego. Y pedimos de Dios que será el jardín, inshallah. Entonces el espíritu humano no se termina nunca. Es totalmente contingente, existe totalmente por el poder y la voluntad y el conocimiento de Dios. No existe por sí mismo. Y tiene posibilidad de no existir, sí. Pero existe perfectamente durante miles y miles de años y 5 vidas y para eternidad. Entonces, comienzo no indica necesariamente que la cosa tiene que tener también final. Eso es una posibilidad, nada más. Pero lo que da existencia a ella puede también dejar la cosa existente. Entonces, nuestra palabra es muy clara y indica que tiene comienzo. Sí, Mustafa. ¿Qué significa el título de Dios Altísimo? كل شيء هالك إلا وجهه. يعني muy importante, يعني Allah dice en el Corán كل شيء, cada cosa هالك, va a cesar de existir, perecer, va a perecer sino su esencia. Y يعني al final del mundo, todo muere. Y dicen que hay excepciones. Por ejemplo, hay unos ángeles que permanecen. Pero antes de la resurrección, durante 40 años, no hay nada. Y no hay nada vivo. Y después Allah da vida otra vez. Entonces, podemos decir que también el espíritu cesa de existir durante este periodo, pero vuelva otra vez. Eso es una pregunta muy buena. Ambas palabras, hadith y temporal, se complementan una a la otra. Aunque la palabra árabe enfatiza el atributo necesario de todas las cosas que están ligadas al tiempo y al espacio, que es tener comienzo. El autor no nos da una prueba de la temporalidad del mundo. Él dice que وَإِنَّمَا الْعَالَمُ تُرًّا حَادِثُ, dice que todo el mundo es temporal. Pero no nos da nada más. ¿Cómo conocemos eso? Eso es una creencia, pero para nosotros también debe ser algo de conocimiento. Necesitamos pruebas y aquí él deja como una responsabilidad del comentario o del comentador o del profesor de explicar. Entonces tenemos que hablar un poco sobre unas pruebas o una prueba muy básica de la temporalidad del mundo. Eso es una cosa intelectual. El autor no nos da una prueba de la temporalidad del mundo. ¿Cómo conocemos que todo el mundo tiene comienzo? Se espera que esto no lo obtengas de tu maestro. Una de las grandes pruebas de la temporalidad del mundo es el cambio. Y esta prueba basta. Y por eso normalmente cuando enseñamos la creencia básica no hablamos de nada más que el cambio.
el secreto del cambio. Todo lo que cambia debe tener un comienzo y debe estar vinculado al espacio y al tiempo. Muy importante. Todo lo que cambia, las estrellas, la energía, las montañas, los humanos, debe tener un comienzo. ¿Cuándo? No lo sabemos. Puede ser antes de mucho tiempo, puede ser ayer, puede ser antes de millones de años, pero hay que haber un comienzo de su existencia de la nada. Todo lo que cambia debe tener un comienzo y debe estar vinculado al espacio y al tiempo. Deducimos que el cambio indica temporalidad en toda la creación al observar la necesaria conexión entre las cosas observadas y sus atributos externos. Entonces, tengo, por ejemplo, mi iPad. Y decimos que eso es un iPad, pero cambia mucho. Y también puede ser una parte o dos partes, ¿no? Y tiene su color y podemos cambiar su color. Entonces hablamos de esta cosa como algo que es real. El iPad, ¿no? Su sustancia, su realidad, su esencia. Pero no conocemos algo sobre esta cosa sino por sus atributos externos. Su peso, su metal, su forma, su color, su movimiento o falta de movimiento. Solamente conocemos a esta cosa y todas las cosas que hay por sus atributos externos. Eso es algo muy importante entender. Deducimos que el cambio indica temporalidad en toda la creación al observar la necesaria conexión entre las cosas observadas, como el iPad y sus atributos externos. Hablamos de las cosas que vemos como esencias. Hablamos de mi iPad y cambia mucho y podemos cambiarlo más, pero siempre vamos a conocer que eso es el iPad de Dr. Omar, ¿no? Tiene algo, por ejemplo, si lo abres, tiene mi nombre, tiene mi password y todo eso, ¿no? Eso indica que es lo mío y es muy semejante a lo que tienes tú, pero tiene sus atributos y hay también una conexión necesaria entre la cosa en sí misma y entre sus atributos. Cuando hablamos de una copa, por ejemplo, en realidad nunca vemos, oímos, tocamos, saboreamos o olemos la esencia de la copa. Mediante nuestros sentidos solo percibimos los atributos externos de la taza, su color, su forma, su movimiento o inmovilidad, si está entera o rota, etc. Eso es muy importante, muy importante. Percibimos que hay una relación necesaria entre la copa y sus atributos externos. No podemos imaginar la esencia de la copa sin los atributos externos. Observamos que estos atributos externos están cambiando constantemente ante nuestros ojos o que tienen el potencial de cambiar. Todos estos atributos externos tienen un comienzo. Por ejemplo, el movimiento de mi iPad. Ahora no lo tiene. Comienzo, término. Ahora otra vez. O podemos abrirlo o podemos cerrarlo. Todo eso son cambios, ¿no? Y cambios de atributos externos de esta cosa. Tienen sus comienzos y tienen sus términos. Observamos que estos atributos externos están cambiando constantemente
ante nuestros ojos o que tienen el potencial de cambiar. Todos estos atributos externos tienen un comienzo. Existen después de no haber tenido existencia. Eso es lo que es. Eso es el análisis de los atributos. Existen después de no existir. Ahora no hay movimiento, no existe. Ahora el movimiento existe. Todos estos atributos externos tienen un comienzo. Existen después de no haber tenido existencia. Aparecen y desaparecen de la existencia. Por lo tanto, son claras y manifiestamente temporales. Son hadith. Los atributos, no hay duda. Los atributos de esta cosa, o del pilar, o de la mezquita, o de los árboles, o las montañas, o las estrellas, sus atributos externos son hadith. Cambian, siempre se cambian. Ya que la existencia de la copa es imposible sin sus atributos externos, cambiantes o potencialmente cambiantes. Nuestros intelectos juzgan con certeza que la copa también debe ser temporal. Debe tener un comienzo, al igual que sus atributos externos. Entonces, eso es lenguaje del intelecto, es lenguaje del corazón. Y eso es de las pruebas más importantes de todas, que todo lo que cambia, que tiene potencial de cambiar, no es Dios, no puede ser, y es necesariamente temporal, existe en el mundo de tiempos y espacios, que es el mundo de creación, y tiene comienzo y posiblemente término. Y eso es muy, muy importante. Entonces tenemos que leerlo, posiblemente memorizarlo, memorización. Es una parte muy importante de nuestro camino de enseñanza antiguamente, ¿no? Para internalizar las cosas, pero es muy importante. Y eso también es la prueba de Sayyidina Ibrahim. Ibrahim como hijo, eso es en Surah Al-An'am, su gente, la gente de Irak, de la civilización sumeria anteriormente, y después de la conquista de la gente de Abraham, que fueron caldeos, de los países que hoy son Qatar, y también de los Emiratos. Ellos atacaron a la civilización sumeria, antes de, puede ser, 4.500 años. Y hubo nueva civilización, Babilonia, semítico. Entonces la gente de Abraham fueron paganos y tuvieron una trinidad, que es la trinidad semítica de origen yemení, que es la estrella, es decir, la planeta Venus, y después la luna, que llamó para ellos Sin, y después el sol, que se llama Shemesh, como Shams en árabe, Shemesh. Y como niño ellos han pedido de Ibrahim que adora a la Trinidad de su gente. Y fue muy pequeño, no fue profeta, pero infalible, es decir, también con intelecto puro y completo. Y por eso él rechazó a la Trinidad. ¿Por qué? Por sus cambios. La estrella se cambia, la estrella se pone, entonces no puede ser el creador. Por su cambio indica que tiene comienzo, entonces no se puede explicar
su existencia por sí mismo y no puede explicar la existencia del mundo. Eso no puede ser diosa. Y también la misma cosa, que la luna se mueve, se cambia, se pone, tiene potenciales de cambiar más. Entonces no puede ser Dios, no puede ser el ser necesario. No puede ser la explicación del mundo. Y después, Shemesh, el sol, dice la misma cosa. Y después, I've turned myself. Me vuelvo, por toda mi esencia, a Dios que creó, a la existencia de la nada. Fatir as-samawati wal ard. Eso es la prueba de Ibrahim y también es la misma prueba que tenemos aquí, que los cambios tenemos que entender su naturaleza y la cosa que se cambia no puede ser necesaria, no puede ser sin comienzo, no puede ser Dios. Y el Corán siempre habla de los cambios de las noches y los días, de las estaciones del año, del ser humano. Desde el principio de esa creación hasta que sea muy antiguo, ¿no? Por lo tanto, en el Corán se nos recuerda constantemente la naturaleza cambiante del mundo que nos rodea y de todo lo que contiene. El Corán habla de la alternancia del día y de la noche, el cambio de las estaciones, la creación del feto en el útero de la madre y cómo el bebé pasa a través de diferentes etapas de desarrollo, desde la infancia hasta la vejez. Siempre habla de estas cosas. Nuestras mentes son alertadas. Nuestras mentes son alertadas en estos y muchos otros versos que todos estos cambios en los atributos externos de las cosas indican que tienen un comienzo. Entonces son temporales. Tienen comienzos y necesitan causa que no es semejante a ellas. La universalidad del cambio en el mundo observado es la prueba evidente de que el mundo es temporal. Todo lo que hay en él tiene un comienzo. Todo lo que hay en él tiene una historia. Este es el caso de la energía, las galaxias, las estrellas, los átomos que forman todas las cosas físicas y sus células y moléculas. Así como dice el poema, todo en el mundo, en su totalidad, no es nada más que algo temporal. Como dijimos anteriormente, lo finito señala lo infinito. Aquello que es finito en el tiempo necesariamente señala aquello que no es finito en el tiempo. Aquello que es finito en el espacio señala lo que no puede estar delimitado en el espacio. Lo temporal señala lo no temporal. La teología islámica se refiere a la temporalidad universal del mundo y de todo lo que contiene según lo indica el cambio universal como la contingencia, iftiqar, la necesidad del mundo de una causa, la contingencia, iftiqar, literalmente pobreza del mundo, porque necesita causa, necesita explicación.
Otra vez, la teológica islámica se refiere a la temporalidad universal del mundo y de todo lo que contiene según lo indica el cambio universal como la contingencia, iftiqar del mundo. El mundo finito no puede dar cuenta de sí mismo dentro de sí mismo. Depende de otra cosa, de algún otro orden de existencia fuera externo que da de él. Es imposible que exista una infinita cadena de causas finitas del mundo. Yani podemos decir que este pilar, por ejemplo, nosotros lo hemos construido y nosotros tenemos otra causa que es nuestros padres, por ejemplo, y ellos otros, pero es imposible que existía una cadena infinita de causas finitas. Eso es algo muy importante. Entonces, no podemos explicar el mundo y su existencia de dentro del mundo. Eso no se puede hacer. Es imposible que exista una infinita cadena de causas finitas del mundo. Cada una de ellas con la necesidad de una causa anterior que la precede. ¿Es claro? Inshallah, no es claro. Como sabemos por las matemáticas modernas, si existiera un conjunto infinito de objetos, y no existe, pero la matemática puede estudiarlo, pero no existe, pero si existiera un conjunto infinito de objetos, sería imposible cruzarlo. Si hubiera un conjunto infinito de causas finitas en el pasado, sería imposible llegar al presente. Muy importante, no es posible cruzar una serie de cosas infinitas, es imposible. Por lo tanto, el mundo, el alam, que es un signo permanente, alama de su creador, señala necesariamente una causa última y suficiente para su existencia. Esa causa no puede tener un comienzo. Debe estar fuera del espacio y del tiempo. Debe pertenecer a un orden diferente, totalmente diferente de existencia, que se llama para nosotros existencia necesaria. Tu existencia se llama existencia posible, porque existes, pero siempre tienes la posibilidad de no existir. ¿No es verdad? Pero Dios no puede ser de esta manera. Esa causa no puede tener un comienzo. Debe estar fuera del espacio y del tiempo. Debe pertenecer a un orden diferente de existencia. Debe ser un ser necesario, un ser no causado. Tiene que ser Dios quien es totalmente atemporal, sin comienzo o causa, y que es perfecto creador del mundo y de todo lo que lo contiene. Y la teología islámica despierta al ser humano de pensar y de encontrar la maravilla de la existencia enfrente de nosotros. Y como hemos dicho, la gente que no cree en Dios, como dice el teológico Paul Tillich, un alemán del siglo pasado, dice que cualquier persona que no cree en Dios cree que la existencia es shallow. ¿Cómo se dice shallow? Shallow.
No. Wait, I've got my dictionary. Shalom. Okay. Hacer menos profundo, no es profundo. Hacerse menos profundo. Poco profundo, superficial, somero. Eso me gusta mucho. La gente que no cree en Dios, creen que la existencia no es profunda, es superficial, y no lo es. Y cuando empecemos a hablar de la relación necesaria entre las cosas y sus atributos, aquí encontramos algo de maravilla, ¿no? De maravilla. Y tú tienes que entender eso. Hasta que puedas abrir sus hojas y mirar a los pinos y los árboles y las montañas y las lluvias y estaciones y ver que es indicación de la existencia perfecta de Dios. Todo temporal indica el finito, señala el no infinito. Eso es muy importante. Entonces, y también de hablar de las cosas. Que mira, mis gafas, no has visto a ellas nunca. La esencia de mis gafas. Porque yo y tú solamente podemos ver lo que es externo. Lo que se ve por ojos, lo que podemos encontrarlo por sentidos. Son accidentes, son las cosas que son atributos de las gafas. Entonces todo eso despierta al ser humano. Y los musulmanes, por ejemplo, aquí en la Andalucía, Portugal y España islámica. Siempre quiero decir Portugal, porque decimos siempre la España islámica, la España musulmana. Y Portugal, otra cosa. Lo que pasó aquí es la misma cosa que pasaba también allá. Y Portugal fue de las partes más importantes de la Andalucía. La caída de Toledo fue el golpe más grande, porque Toledo tiene su relación con Río, ¿no? Con Lisboa. Y Lisboa muy importante. Como Sevilla, muy importante, la puerta del mar. Y por eso, Portugal es el Qadi Abdul Bar, de los sabios más grandes de la Andalucía, de Córdoba, fue también juez muchos años de Lisboa. Entonces es muy importante no olvidar que la Andalucía es España y Portugal. Y también las islas, Mallorca, Menorca, Ibiza y las islas Azores. Islas muy importantes en el Atlántico, islas de los musulmanes y moriscos después también. Las Canarias, todo eso es la Andalucía. Pero el gusto de los musulmanes que vemos, por ejemplo, en Al-Hamra, o vemos, por ejemplo, aquí en esta mezquita, y en el jardín de Harún, que es algo nuevo del pasado. Los mandinkas dicen, las mandinkas son reyes, las mandinkas de África son gente real, muy inteligentes, y dicen que el mundo es muy antiguo, pero el futuro salta del pasado como un león. Increíble. El futuro salta como un león del pasado. Tú tienes tu pasado. Posiblemente no conoces. Si conoces tu pasado, posiblemente no puedes vivir. Es tan doloroso, ¿no? Lo que pasó aquí es muy doloroso. Muy doloroso. Pero este pasado es real y salta en el futuro. Ahora el Islam aparece de nuevo. Y han dicho desde el término del Islam aquí que el Islam va a volver otra vez. Este país ama a los musulmanes, ama al Tawhid, ¿no? Es verdad.
El Islam aquí es la religión natural, pero el gusto, los artes, los edificios, las casas de los musulmanes, tan bonitas. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ellos entienden las cosas. Sus intelectos son abiertos. Ellos son gente que ven y entienden. Y por eso pueden hacer las cosas de una manera muy sutil, una manera con gusto. Y también nosotros sabemos por la historia que la otra gente de otras religiones, como los cristianos, no pudieron hacerlo. Todo lo que han hecho en el Hamra, por ejemplo, es para mí feísimo. Feísimo. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, no tienen los corazones, no pueden hacer la misma cosa. Y por eso nuestra personalidad, nuestra capacidad, nuestra civilización tiene sus fundaciones en estas cosas, que es entender la realidad de la existencia. Y por eso también trabajar de una manera muy sutil. Y hay gente, como por ejemplo un francés, Jacques Ellul, que dicen que la civilización andaluza llegó al punto más alto que la civilización puede llegar a ello. Él dice eso. Y nosotros en aquellos tiempos hemos leído mucho en el libro de Jacques Ellul, antes de 31 años, ¿no? 31 años, mucho tiempo. Pero yo creo que eso es verdad, porque la civilización tiene que ser en armonía con la naturaleza, las montañas, las aguas, los pájaros, la tierra. Por ejemplo, la casa morisca donde Kamran se quedó durante nuestra conferencia, una casa perfectamente construida en la montaña. No es verdad, porque la montaña es también por la sabiduría de Dios. No hay que destruir la montaña. Puedes construir algo que es perfectamente en armonía con la montaña o la cueva, por ejemplo. Eso también es conocimiento, eso también es creencia. Y produce una civilización que tiene de todo. ¿Qué quieres en tu vida? ¿Quieres salud, felicidad, familia, comida, bebida, vestido, otras cosas? ¿Necesitamos más que felicidad? ¿Necesitamos más que salud? Entonces ellos tuvieron una civilización con armonía completa con la naturaleza. Y dice este hombre que si ellos en Sevilla, por ejemplo, hubieran querido construir una civilización industrial, como por ejemplo Inglaterra en el siglo pasado o el siglo antes, 19, pudieron hacerlo, pero no han querido. Y no han querido entrar en esta puerta. Y eso puede ser romántico, ¿no? Pero yo creo que no es tan romántico. Y para nosotros hoy, de las cosas más importantes es encontrar una manera de vivir en armonía con la naturaleza que se queda para siempre, ¿no? Ahora estamos enfrente de posibilidades de destrucción total que son totalmente por esta manera de vivir y producir. Y entonces necesitamos la sanidad del Islam. Y eso también tiene sus raíces profundas en nuestra creencia. Sí, Said. Tengo dos preguntas. La primera, al principio, para definir la taklif, has hablado de 3 elementos, ¿no? Responsabilidad del intelecto y oír el mensaje profético. Por ejemplo, para el caso de la gente que ha existido antes de la llegada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digamos, no oír el mensaje profético,
¿Se le aplica este taquís? Sí, se aplica, es una cuestión muy, muy buena. Y los sabios hablan mucho de este tema. Y aquí, el ser humano entre en este mundo con conocimiento de Dios. Y eso se llama el pacto primordial, que es alastu bi rabbikum. ¿Acaso a que no soy tu Señor? Entonces, cada niño y niña entre en este mundo con este conocimiento. Y eso es un tipo de tabligh. Y cuando vive su vida de manera recta y pura, y si muere y no conoce más que eso, va al jardín. Por eso se dice que los niños, niñas son siempre santos. Cristianos, judeos, musulmanes, budistas, no importa. El pequeño es siempre un santo, porque vive debajo de la luz de este pacto primordial. Después hay los mensajeros y los profetas, y ellos son muchísimos, 120,000 profetas o más. Y todas las lenguas son lenguas basadas en el conocimiento de los profetas, ¿no? Y por eso también, sacrum, bismillah. Por ejemplo, hemos hablado mucho de eso hoy. Hemos hablado en inglés del sacrum, que se llama en castellano sacro. ¿El sacro qué es? El sacro es de los huesos más importantes de tu cuerpo. Tú quieres un sacro sano, ¿no? Y fuerte, es muy importante. El sacro se llama sacro en latín, sacrum, y se llama en griego la misma cosa, pero en griego. Y también en unos lenguajes europeos se llama el hueso sagrado. Pero el sacro se llama sacro porque es un hueso sagrado. Y en la reconstitución de la gente, en la resurrección, tu resurrección empieza con tu sacro. Con tu sacro. Empieza aquí. Y se dice también que la identidad de los seres humanos tiene algo que ver con el sacro. Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué en latín decimos sacrum? O en español, sacro. O en inglés, sacrum. Eso puede ser de conocimiento de los profetas. Y hay mucho de eso. Entonces, el hombre, Dios es justo. Y cada persona es responsable por lo que conoce. Por lo que conoce. Y por eso también los sabios hablan, por ejemplo, del mensaje de Cristo. Han cambiado mucho, pero no han cambiado todo. Yo como cristiano, al principio de mi vida, para mí fue totalmente claro que hay juicio y hay jardín y fuego. Sin duda, sin duda. Y entonces los judíos también tienen sus conocimientos, pero cuando viene el mensaje de un profeta, un mensajero, hay que aceptarlo. Y rechazar al mensaje de un profeta, un mensajero, es rechazar a todo. Entonces, eso es la cosa muy importante. Y nosotros tenemos responsabilidad de enseñar el mensaje de nuestro profeta de manera sabia y de establecer la prueba. Decimos, iqamat al-hujja. Iqamat al-hujja, es decir, de hablar del Islam de una manera que indica que es la verdad. Hoy, posiblemente nosotros no somos
juicios, jueces, no podemos decir lo que pasará en el mundo después. Pero, por ejemplo, lo que pasa hoy en el mundo, el Islam parece totalmente tontería. Los musulmanes parecen la gente que no tienen mentes, que pueden hacer todo, que no tienen lealtad, no tienen principios, matan a los niños, matan a las mujeres, barberos, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Eso puede ser una misericordia para los no musulmanes, porque indica que la puerta está cerrada, porque no pueden imaginar la realidad de esta religión. Pero para nosotros tenemos la responsabilidad de clarificar y de indicar qué es este mensaje. Y normalmente cuando hacemos eso, la gente lo aceptan. Y normalmente el barrero entre el Islam y entre los no musulmanes es ignorancia. Y la Iglesia tiene también su papel en eso, porque la Iglesia durante los siglos de la Edad Media han utilizado propaganda de una manera increíble para enseñar a los cristianos que el Islam es nada de lo que es la religión del diablo y que comen a los niños y todo eso. Yo, después de entrar en el Islam, tuve un amigo italiano y me dijo que su abuela siempre dijo a él: si no comes tu desayuno, los musulmanes te comen. Sí, entonces, qué barbaridad, ¿no? Pero, y por eso también en las cruzadas, siempre de los problemas de los cruzadores fue de encontrar a los musulmanes, que no son así, tienen otra creencia. Y por eso muchos de los cruzaderos se hicieron musulmanes. Muchos de ellos cambiaron. Yo no quiero luchar contra esos. Y yo creo también los detalles de las cruzadas aquí en España. No hay reconquista aquí, no hay. ¿Reconquista de qué? Hay conquista de los musulmanes, sí. Una batalla. Y después 2 años, casi 3 años de capitulaciones y de acuerdos de paz. España y Portugal recibieron al Islam con abrazos, verdaderamente. La cruzada, otra cosa, otra gente, otra civilización. Y 800 años, con dificultad grande. Pero han cambiado todo. Y seguramente durante este tiempo, muchos de ellos también, por saber la realidad, han entrado en el Islam. Siempre pasó eso. El cristianismo conoce muy bien de su historia que no tiene ningún poder en frente del Islam verdadero. Siempre los cristianos, con tiempo, se hacen musulmanes. Las tierras más profundas en el cristianismo fueron Egipto, Siria, Turquía, Túnez, Libia, Marruecos, no Francia, no España, no Portugal. El cristianismo aquí mucho después. Pero ¿qué pasó? Después de la entrada del Islam, los cristianos entraron en el Islam poco. Y después de 200 años, la mayoría fueron musulmanes. Aquí la misma cosa. Eso también es algo que yo creo es
un parte feo de la historia, porque la Iglesia conoce que ella, si deja a los musulmanes libres, van a convertir a los cristianos. Es solamente cuestión de tiempo. Nosotros, por ejemplo, tenemos que, como se dice, confrontar la propaganda, ¿no? Televisión y todo, pero tenemos que construir una vida completa, pura, de belleza, de Islam, y después vamos a ver. La gente entra con facilidad en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, aquí, y también aquí el Islam es seguramente en el sangre. Sin duda. Yani, su vuelta no es tan difícil, pero necesitamos hacerlo de manera correcta y sabia, inshallah. And you had another question? La segunda, en el Corán, en el versículo que habla, que si Juan me puede corregir, dice Allah subhanahu wa ta'ala, huwa fi kulli yawmin. كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن. يعني, ¿cómo se traduce eso? كل يوم هو في شأن. Cada día está en una cosa diferente. La confusión del cambio. Ya, pero eso es hablar de la creación y la multiplicidad de las cosas. Es decir, que cada día Dios no cambia, pero cambia a todo. Y vamos a ver que la creación, su continuidad, es algo que aparece, pero no es una realidad verdadera. Cada momento Dios crea de nuevo. Cada momento es diferente. Cada día es único. Y por eso también los países, las gentes, las civilizaciones, las historias son totalmente diferentes. España de antes de 40 años es otro país, otra realidad, otro tiempo, ¿no es verdad? Totalmente diferente, como otro universo. كل يوم هو في شأن. يعني el tiempo de la Guerra Fría, يعني Estados Unidos y sus misiles y Unión Soviética y sus misiles. ¿Tú te acuerdas de este tiempo? Yo, muy bien. Pero otro universo. كل يوم هو في شأن. Y hubo tiempos también donde creer fue casi imposible. En los 40 años, los 50 años, puede ser al principio de los 60 años, materialismo por completo. كل يوم هو في شأن. Entonces, yani, cada momento Dios crea de nuevo y hace las cosas diferentes. Aparecen las mismas cosas, las mismas personas, pero hay cambios. Y eso indica la maravilla de su creación. No. Sí, en cada momento Dios crea cada cosa de nuevo. Entonces, no es verdad que cada cosa tenga final en cada momento. Eso es bueno también, yani, nosotros, y vamos a hablar de eso después, pero en nuestra creencia, la continuidad de la realidad es verdadero, es algo real, pero también es una apariencia, porque cada minuto, cada momento es algo totalmente nuevo, pero en continuidad con el pasado. Entonces yo tengo identidad. Y esta identidad es muy antigua, como tu identidad, por ejemplo. Yani, comienzo en el otro mundo antes de miles y miles de años. Identidad, construcción de personalidad. Pero en realidad, cada momento comienza y se termina.
Y comienzo y se termina. Y es como como se dice, marcos en un filme. Los fotogramas, ¿no? Los fotogramas. Yani cada fotograma es algo completo. Y tiene su comienzo y su final. Es solamente un momento. Pero cuando ponemos todos los fotogramas juntos, con rapidez, parece que hay continuidad, hay movimiento, hay habla y todo eso. Y eso es un metáforo muy bueno para la realidad que vivimos. Y por eso también es muy bien decirlo, porque también indica que yo tengo comienzo, termino. Pero cuando hemos hablado de el comienzo y el final, inshallah, hemos hablado de algo un poco diferente. Tú vas a parecer, tú vas a permanecer. Pero en realidad hay términos, seguramente, en la estructura de la realidad. Eso es algo muy bien que has dicho, muy beneficioso. Todo eso por la creación de Dios. Contingencia completa. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وجعلنا من عبيدك السعداء وأمتنا على كلمة الهدى علمنا ما ينفعنا ووفقنا للعمل بما علمتنا به واجعل ما نحن فيه خالصا مخلصا لوجهك الكريم يا رب العالمين اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما لا شقيا منا ولا محروما آمين 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 يا رب العالمين الحمد لله بارك الله فيكم